Iba a morir aplastada contra las rocas, cuando las manos de un apache detuvieron lo imposible. Él era el guerrero más peligroso de la frontera, ella, la mujer que nunca debió mirarlo a los ojos, pero después de ese rescate, algo ardió entre ellos que ninguna ley, ningún uniforme, ninguna fe podría apagar. Un caballo desbocado los unió, el destino los condenó, y el deseo lo cambió todo. El sol de septiembre caía como cobre fundido sobre las tierras áridas de Sonora. Era el año de 1878, y la frontera entre México y los territorios de Arizona parecía un lugar donde Dios y los hombres habían firmado una tregua frágil, sostenida apenas por la voluntad de sobrevivir. El polvo rojizo se elevaba con cada ráfaga de viento, pintando el horizonte de ocres y dorados, mientras los cactus saguaros se erguían como centinelas silenciosos de un mundo dividido por idiomas, creencias y sangre derramada. En medio de aquel paisaje implacable, la misión de San Gabriel se alzaba humilde pero digna, con sus muros de adobe blanqueados por la cal y su campanario modesto que llamaba a misa cada amanecer. Allí vivía Renata Sandoval, una mujer española de 26 años que había cruzado el océano 5 años atrás, con el corazón repleto de fe y las manos ansiosas por servir. Su rostro ovalado, de piel clara besada por el sol mexicano, enmarcaba unos ojos color avellana que miraban el mundo con una mezcla de compasión y curiosidad que desconcertaba a quienes esperaban encontrar en una misionera solo mansedumbre piadosa. Renata no era como las otras hermanas de la orden. Leía libros prohibidos que escondía entre las sábanas del dispensario. Cuestionaba en silencio ciertas doctrinas que le parecían más humanas que divinas, y atendía por igual a mexicanos pobres, colonos estadounidenses y apaches heridos, sin importarle las miradas de desaprobación del coronel Rafael Mendoza, quien comandaba el fuerte militar a solo 3 kilómetros de la misión. Aquella mañana de septiembre, Renata había partido al pueblo de Nogales antes del alba, acompañada únicamente por su yegua tordilla llamada Esperanza y una alforja vacía que ahora regresaba repleta de vendajes, quinina, aceite de ricino y un paquete de té inglés que Fray Sebastián Aranda, el superior de la misión, le había encargado con particular insistencia. El viaje de regreso transcurría apacible. El aire olía a salvia y tierra caliente, y el trote rítmico de Esperanza parecía una canción monótona pero reconfortante. Renata iba pensando en las manos de la señora Domínguez, hinchadas por el reumatismo, cuando sintió el cambio. Primero fue la tensión repentina en los músculos de Esperanza, luego el quiebre en el ritmo de sus cascos. La yegua resopló, agitó las orejas hacia atrás y comenzó a moverse lateralmente, nerviosa, con los ojos muy abiertos mostrando el blanco del pánico. «Tranquila, niña, tranquila», murmuró Renata, acariciando el cuello sudoroso del animal mientras intentaba escudriñar los alrededores. El sendero serpenteaba entre formaciones rocosas que proyectaban sombras alargadas. El silencio se había vuelto denso, antinatural. Ni siquiera los pájaros cantaban, y entonces lo vio, entre las rocas, apenas visible como una mancha dorada que se fundía con la piedra, el puma. Era enorme, con los músculos tensos bajo el pelaje leonado, la mirada fija y hambrienta, la cola moviéndose lentamente como péndulo de muerte. Esperanza lo vio en el mismo instante. El terror animal estalló en sus venas. La yegua relinchó con un sonido desgarrador y se empinó sobre las patas traseras, sacudiendo a Renata como muñeca de trapo. Las riendas se le escaparon de las manos. El mundo se volvió caos. Cielo, tierra, rocas girando en espiral, mientras Esperanza se lanzaba en estampida hacia el camino, galopando enloquecida sin dirección ni control. Renata se aferró a las crines con fuerza desesperada, el corazón martillándole en el pecho, el viento azotándole el rostro y arrancándole el velo blanco que salió volando como paloma herida. Los cascos de la yegua resonaban como tambores de guerra contra las piedras. Árboles y matorrales pasaban borrosos a ambos lados. Renata alcanzó a ver con horror líquido en las pupilas que el sendero terminaba abruptamente 30 metros adelante.
un despeñadero que caía hacia un lecho de rocas afiladas como dientes de lobo. El miedo le cerró la garganta. Intentó gritar, pero no salió sonido. Cerró los ojos, preparándose para el impacto, para el final, para el vacío. Y entonces sucedió algo imposible. Una figura emergió de las rocas laterales con la velocidad de un relámpago oscuro. Un hombre, alto y de piel bronceada, con el torso desnudo marcado por cicatrices que contaban historias de batallas, el cabello negro azabache cayéndole hasta los hombros, decorado con plumas de águila y cuentas de turquesa. Se movía con una gracia felina, casi sobrenatural. En 2 zancadas estuvo junto a la yegua desbocada. Con un movimiento fluido que parecía coreografía antigua, el hombre saltó y se aferró a la cabeza de Esperanza, usando su propio peso y fuerza para desviarla del despeñadero. Sus músculos se tensaron bajo la piel morena mientras forcejeaba con el animal aterrorizado. Habló en una lengua que Renata no conocía, pero que sonaba como piedra contra piedra, gutural y poderosa. Poco a poco, milagrosamente la yegua comenzó a ceder, a frenar, hasta detenerse por completo a menos de 5 metros del abismo. El silencio que siguió fue absoluto. Renata, todavía montada y temblando como hoja en tormenta, miraba al hombre que acababa de salvarle la vida. Él le devolvía la mirada con ojos negros como obsidiana, profundos como pozos antiguos, rodeados de líneas que hablaban de sol despiadado y noches bajo las estrellas. Su rostro era anguloso, de pómulos altos y mandíbula firme, con pintura rojiza en diagonal cruzándole la frente. Llevaba pantalones de cuero gastado y botas hasta media pantorrilla. En su cintura, un cuchillo de pedernal y una bolsa de medicina. Era apache. Renata lo supo sin necesidad de pregunta. «Gracias», susurró ella en español, la voz quebrada pero firme. «Me salvaste la vida». El hombre inclinó levemente la cabeza, sin dejar de mirarla con esa intensidad que le hacía sentir que podía ver más allá de su piel hasta el temblor de su alma. Luego miró hacia las rocas donde el puma había desaparecido, evaluando el peligro con la concentración de un guerrero. «Puma cazando», dijo en un español accidentado pero claro, «territorio de él, tú no segura sola». La voz era grave, resonante, con una cualidad musical que hacía que cada palabra pesara. Renata sintió algo extraño recorrerle la columna vertebral. No era miedo, era algo más inquietante, reconocimiento, como si su espíritu hubiera estado esperando encontrar a este hombre sin saberlo. «Debo regresar a la misión», dijo ella, recuperando la compostura y alisándose el hábito manchado de polvo. «¿Conoces la misión de San Gabriel?» El apache asintió una vez. «Yo llevar, camino peligroso hasta sol esconder». Renata sabía que debía rechazar. Las hermanas de la orden tenían prohibido relacionarse con los apaches. El coronel Mendoza había dejado muy claro que cualquier contacto con ellos era traición. Pero mientras miraba a este hombre, que la observaba sin el desprecio que ella había visto en los ojos de tantos colonos cuando la veían curar a un indio herido, supo que rechazarlo sería una cobardía disfrazada de obediencia. «Acepto tu protección», dijo. «Me llamo Renata Sandoval». Los labios del apache se curvaron levemente, no exactamente una sonrisa, pero algo parecido a la aprobación. «Kichi», dijo, golpeándose el pecho con el puño. Nombre significa valiente. Tribu Chiricahua. Comenzaron a caminar. Kichi tomaba las riendas de Esperanza, que ahora parecía tranquila bajo su mano firme, mientras Renata caminaba a su lado. El sol descendía pintando el cielo de rosas y malvas. Las sombras se alargaban como recuerdos oscuros. Durante el trayecto, hablaron poco, pero dijeron mucho. Renata le preguntó sobre las montañas que se veían al este, y Kichi le contó que allí su pueblo celebraba ceremonias sagradas, que las águilas anidaban en los picos más altos y que el agua de ciertos manantiales curaba heridas del cuerpo y del espíritu. Ella le habló de España, de un país verde y lluvioso tan diferente a este paisaje de fuego, de su deseo de ayudar a quienes sufrían. Kichi la escuchaba con una atención que ella no había encontrado en ningún hombre. No interrumpía, no corregía, simplemente recibía sus palabras
como quien recibe agua en el desierto. Cuando la misión apareció finalmente en el horizonte, con su campanario recortándose contra el cielo incendiado, Renata sintió una punzada de algo parecido a la tristeza. No quería que el camino terminara. Quería seguir caminando junto a este hombre silencioso que la miraba como si fuera digna de ser vista. Fue entonces cuando lo vio. El coronel Rafael Mendoza, montado en su caballo negro, esperando frente a las puertas de la misión con 6 soldados flanqueándolo. Su uniforme azul estaba impecable, los botones dorados brillando en la luz del ocaso, el bigote cuidadosamente recortado enmarcando una boca que sonreía pero con frialdad de cuchillo. La expresión de Mendoza cambió al ver a Renata descender y a Kichi sosteniéndole el brazo con naturalidad para ayudarla. Sus ojos de un verde grisáceo que en otro hombre habría sido hermoso, se oscurecieron con algo viscoso y peligroso. «Hermana Renata», dijo con voz aterciopelada que no alcanzaba a ocultar el filo. Qué alivio verla sana. Nos tenía preocupados. ¿Y su acompañante? Kichi soltó el brazo de Renata y enfrentó a Mendoza con la tranquilidad de quien conoce su propio valor. No había desafío en su postura, pero tampoco sumisión. «Me salvó de un puma», explicó Renata. «Mi caballo se desbocó y él arriesgó su vida por una desconocida. Le debo gratitud eterna». Mendoza desmontó con movimientos estudiados. Se acercó a Kichi, evaluándolo como quien evalúa ganado en subasta. «Un apache noble. ¡Qué rareza!», dijo con ironía envenenada. «Espero que comprenda, salvaje, que esta mujer está bajo mi protección. No necesita asistencia de su clase». Kichi no respondió con palabras. Simplemente miró a Mendoza con esos ojos negros que veían todo, que medían al hombre y encontraban su peso insuficiente. Luego se volvió hacia Renata, hizo una reverencia leve tocándose el pecho con el puño cerrado y comenzó a alejarse hacia las montañas que ya se teñían de púrpura profundo. Renata lo observó partir, sintiendo algo desgarrarse suavemente en su pecho. Cuando Kichi desapareció finalmente entre las sombras alargadas del crepúsculo, ella se volvió hacia Mendoza, que la miraba con posesión mal disimulada en cada línea de su rostro. «Coronel», dijo con voz firme, «buenas noches». Y entró a la misión sin mirar atrás, aunque cada fibra de su ser quería correr hacia las montañas, hacia el hombre que había detenido al mundo para salvarla, hacia un destino que apenas comenzaba a escribirse con tinta de polvo, sangre y estrellas del desierto. Antes de continuar con este amor de época, si quieres más historias así, suscríbete y dale like ahora. Tu apoyo hace posible cada romance. Comenta fronteras si crees que el amor verdadero lo puede todo. Y hazte miembro del canal para contenido exclusivo y ayudarnos a crecer juntos. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud que dolía. Renata cumplía con sus deberes en la misión como autómata bendito. Curaba heridas, preparaba ungüentos de manzanilla y árnica, enseñaba el catecismo a niños descalzos que la miraban con ojos enormes, llenos de hambre y esperanza. Pero su mente vagaba constantemente hacia las montañas del este, hacia el hombre de piel bronceada y ojos profundos que había emergido de la tierra misma para salvarla. Por las noches, acostada en su celda estrecha con las paredes de adobe fresco contra su espalda, Renata se descubría recordando detalles imposibles, la forma en que los músculos de Kichi se habían tensado bajo la piel cuando detuvo a Esperanza, el olor a salvia y tierra que emanaba de él, la cadencia extraña pero hermosa de su voz grave pronunciando su nombre. Se reprochaba estos pensamientos, rezaba el rosario hasta que los dedos le dolían, pero las cuentas resbalaban entre sus manos mientras su corazón latía con un ritmo nuevo que no conocía antes. Era pecado, se decía, era traición a sus votos, locura peligrosa. Pero el corazón, descubrió Renata, no entiende de teología ni de promesas hechas en capillas lejanas cuando se tenía 20 años y el mundo parecía un libro cerrado que había que leer con obediencia. La tercera mañana después del rescate, Renata fue al río a recoger agua para el dispensario.
El arroyo corría manso entre álamos que comenzaban a teñirse de dorados con el cambio de estación. Se arrodilló en la orilla, hundiendo el cántaro de barro en la corriente cristalina, cuando lo vio, una pluma de águila, perfectamente colocada sobre una piedra plana junto a la orilla, sostenida por una pequeña roca de cuarzo rosado que brillaba como carne de durazno bajo el sol. El corazón le dio un vuelco. Miró alrededor, pero solo había silencio y el murmullo del agua. Tomó la pluma con manos temblorosas. Era hermosa, larga y oscura con puntas blancas, suave como suspiro contra sus dedos. La escondió entre los pliegues de su hábito como quien guarda un secreto peligroso. Al día siguiente, cuando regresó al mismo lugar, había otra. Esta vez una piedra turquesa pulida con formas que parecían nubes. Al tercer día, un pequeño amuleto tejido con hierbas secas que olía a cedro y algo dulce que no podía identificar. Kichi no aparecía, pero su presencia estaba en cada ofrenda, en cada mensaje silencioso que decía: «Te veo, te recuerdo, no estás sola». Renata comenzó a responder. Dejaba flores silvestres atadas con hilos de su ropa interior, pedazos de pan dulce envueltos en tela limpia. Una vez, una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. Era un cortejo secreto, un lenguaje inventado entre dos mundos que no deberían tocarse, pero que se rozaban con la delicadeza de quien sabe que está caminando al borde del abismo. Fue en la 10ª mañana cuando finalmente lo vio. Renata había madrugado más de lo habitual, saliendo antes de que Fray Sebastián despertara, con la excusa de recoger hierbas medicinales que solo crecían con el rocío. Llegó al río y allí estaba él, de pie junto al agua, con la luz del amanecer pintándolo de oros y cobres, haciéndolo parecer parte del paisaje mismo, una criatura de leyenda materializada en carne y hueso. «Sabía que vendrías», susurró ella, y le sorprendió la firmeza de su propia voz. Kichi se volvió hacia ella, y en su rostro habitaba algo que Renata nunca había visto en ningún hombre. Vulnerabilidad mezclada con fuerza, anhelo disfrazado de serenidad. «No puedo dejar de pensar en mujer valiente que mira sin miedo», dijo él dando un paso hacia ella. Renata, de ojos color miel y corazón que late fuerte. «Yo sentir aquí». Se golpeó el pecho con el puño. Ella debió retroceder. Debió correr hacia la misión y encerrarse y rezar hasta que la locura pasara. Pero en lugar de eso, dio un paso hacia él, acortando la distancia imposible entre sus mundos. «Tampoco puedo dejar de pensar en ti», confesó, y las palabras salieron como liberación. «No sé qué significa esto. No sé si es correcto. Corazón no conoce correcto o incorrecto», interrumpió Kichi. «Solo conoce verdad. Y esto», señaló el espacio entre ambos, «esto es verdad». Así comenzó el ritual secreto. Cada amanecer, Renata encontraba excusas para salir de la misión. Kichi la esperaba en lugares diferentes, junto al río, en una cueva escondida entre las rocas, bajo un mezquite centenario que ofrecía sombra generosa. Él le mostraba su mundo con la paciencia de quien enseña a leer el universo. La llevó a un cañón donde el viento creaba melodías al pasar entre las piedras y le explicó que su pueblo creía que eran las voces de los ancestros cantando historias olvidadas. Le enseñó a identificar plantas, cuáles curaban fiebres, cuáles cerraban heridas, cuáles eran veneno disfrazado de belleza. Le mostró huellas en la tierra y le tradujo las historias que contaban. El coyote que había cazado aquí, la serpiente que se había arrastrado allá, el venado que había bebido en este charco antes del alba. Renata, a su vez, le hablaba de cosas que nunca había compartido con nadie. Le contó de su infancia en Sevilla, de cómo su madre había muerto al darle a luz y su padre, un comerciante amargado, la había entregado al convento a los 12 años como quien se deshace de un bulto incómodo. Le habló de su decisión de venir a México, buscando propósito en un mundo que siempre la había hecho sentir desplazada. Le leyó pasajes de libros que había memorizado, versos de poetas que hablaban de amor y libertad. Kichi escuchaba con esa atención absoluta que lo caracterizaba, y cuando ella terminaba de hablar,
A veces tocaba su mejilla con dedos ásperos, pero increíblemente gentiles, como quien toca algo sagrado. «Tú no desplazada», le dijo una mañana. «Tú águila que nació en jaula, ahora aprendiendo a volar». Fue en la tercera semana cuando se tocaron verdaderamente por primera vez. Renata había tropezado con una raíz mientras exploraban un sendero angosto, y Kichi la atrapó antes de que cayera. Sus brazos la rodearon con firmeza, su pecho sólido contra la espalda de ella, su aliento cálido en su nuca. Se quedaron así, congelados en el tiempo, mientras el mundo entero parecía contener la respiración. Lentamente, Kichi la giró hasta que quedaron frente a frente. Sus rostros estaban tan cerca que Renata podía contar las motas doradas en los ojos negros de él, ver la cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda. Él levantó una mano y con ternura infinita retiró un mechón rebelde que le había caído sobre la frente. Sus dedos se demoraron en su sien trazando la línea de su mandíbula. «Hermosa», susurró en su idioma, y aunque Renata no conocía la palabra, entendió su significado en el tono, en la reverencia con que la pronunciaba. Ella cerró los ojos, permitiéndose sentir, permitiéndose este momento robado al destino. Cuando los abrió nuevamente, vio que Kichi la miraba con una intensidad que le derritió los huesos. «En mi pueblo», dijo él lentamente, «cuando guerrero encuentra mujer que hace cantar su espíritu, le trenza cabello. Es promesa, es...» Buscó la palabra en español. «Compromiso del alma». «Trenza mi cabello», susurró Renata antes de poder detener las palabras. Las manos de Kichi temblaron ligeramente, mientras retiraba las horquillas que sostenían el recogido severo de Renata. El cabello castaño cayó en ondas sobre sus hombros, casi hasta la cintura, brillando como caoba bajo la luz filtrada entre las hojas. Él lo acarició con reverencia, luego comenzó a separarlo en secciones, sus dedos moviéndose con una destreza que hablaba de práctica antigua. Mientras trenzaba, cantó en voz baja en su idioma. La melodía era hipnótica, primitiva, bella de una forma que hacía doler el pecho. Renata sintió lágrimas rodar por sus mejillas sin saber exactamente por qué lloraba. Si por felicidad, por miedo, por la certeza de que después de esto nada volvería a ser igual. Cuando terminó, Kichi ató la trenza con una tira de cuero decorada con cuentas turquesas. Luego tomó el rostro de Renata entre sus manos y apoyó su frente contra la de ella, un gesto íntimo que en su cultura significaba compartir aliento, compartir espíritu. «Ahora tú llevar parte de mí», dijo, «y yo llevar parte de ti, ya no separados». Pero el mundo no perdona los amores prohibidos. Esa misma tarde, cuando Renata regresaba a la misión con el cabello recogido nuevamente, pero con la trenza escondida bajo el velo, encontró al coronel Mendoza esperándola en el patio. Había estado viniendo con más frecuencia, siempre con excusas elaboradas: revisar la seguridad de la misión, traer suministros militares sobrantes, consultar con Fray Sebastián sobre los movimientos apaches en la región. Pero sus ojos la buscaban a ella con una intensidad posesiva que le revolvía el estómago. «Hermana Renata», dijo Mendoza con esa cortesía oleosa que usaba como arma, «qué radiante se ve hoy. El aire del desierto le sienta bien. O tal vez», hizo una pausa cargada de insinuación, «sean otras influencias». Renata sintió el hielo recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. «El trabajo de Dios siempre trae paz al rostro, coronel». Mendoza se acercó más, violando el espacio que ella necesitaba para respirar. Olía a tabaco importado y brandy, a violencia civilizada disfrazada de caballerosidad. «Mis soldados han reportado movimientos extraños», dijo en voz baja. «Un apache merodeando cerca de la misión. Siempre al amanecer, siempre solo». Hizo una pausa saboreando sus siguientes palabras. «Algunos dicen que es el mismo salvaje que la rescató. Kichi, creo que lo llaman, un guerrero chiricahua particularmente problemático». El corazón de Renata latió con violencia, pero su rostro permaneció sereno. «No sé de qué me habla, coronel». Mendoza sonrió,
pero era la sonrisa del depredador que ha detectado debilidad en su presa. No la estoy acusando de nada, querida hermana, solo advirtiendo. Los apaches son peligrosos, impredecibles, y un hombre como Kichi se inclinó más cerca. Un hombre así podría confundir bondad cristiana con algo más. Sería terrible que alguien saliera lastimado por un malentendido. La amenaza flotó en el aire como veneno invisible. Renata sostuvo su mirada sin parpadear. Agradezco su preocupación, coronel, pero puedo cuidar de mí misma. Eso espero, dijo Mendoza enderezándose, porque he solicitado permiso del obispado para instalar una guarnición permanente aquí, en la misión. Para su protección, por supuesto. Y cuando mis hombres estén aquí constantemente... Dejó la frase sin terminar, pero el significado era cristalino. Esa noche, Renata no pudo dormir. Se arrodilló frente al pequeño crucifijo en su celda e intentó rezar, pero las palabras se le atragantaban. ¿Cómo pedirle a Dios que bendijera su obediencia cuando cada fibra de su ser gritaba que lo único verdadero y puro que había experimentado en su vida era el tiempo robado con Kichi? Al amanecer, corrió al río con desesperación palpitándole en las sienes. Kichi estaba allí, y en cuanto la vio, supo que algo había cambiado. Ella cayó en sus brazos, temblando, y él la sostuvo mientras todo salía en palabras entrecortadas. Mendoza, las amenazas, la guarnición. Cuando terminó de hablar, Kichi tomó su rostro entre las manos y la miró con una intensidad que le quitó el aliento. Entonces debemos ser más cuidadosos, dijo. Pero no terminamos, nunca terminamos. Yo no dejar que hombre cobarde destruir esto. Tiene poder, susurró Renata. Tiene soldados, armas. Y yo tener algo más fuerte, interrumpió Kichi, colocando la mano de Renata sobre su corazón. Tener verdad, tener amor que no se rompe, y tener a ti. Renata cerró los ojos apoyándose contra él, memorizando el ritmo de su corazón bajo su palma. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, que Mendoza no era hombre que aceptara la derrota con gracia. Pero en ese momento, con los brazos de Kichi rodeándola mientras el sol nacía pintando el cielo de promesas imposibles, decidió que había cosas por las que valía la pena pelear, incluso si esa pelea significaba enfrentar al mundo entero. La guarnición llegó una semana después, como Mendoza había prometido. 12 soldados con uniformes impecables y rifles que brillaban bajo el sol despiadado se instalaron en barracas improvisadas junto a la misión. Su presencia transformó el lugar. Donde antes había paz monástica, ahora reinaba la vigilancia constante, miradas suspicaces, el sonido metálico de armas siendo limpiadas cada atardecer. Renata se sentía prisionera en su propia casa. Cada vez que salía del edificio principal, sentía ojos siguiéndola, contando sus pasos, midiendo sus respiraciones. Los soldados la saludaban con cortesía militar, pero sus miradas contenían algo más oscuro, curiosidad lasciva mezclada con desprecio apenas velado. Para ellos, ella era la monja española que había sido vista con un apache, una mujer caída que todavía llevaba hábito como burla a la decencia. Fray Sebastián Aranda, el superior de la misión, comenzó a mostrar señales de tensión. Era un hombre de 60 años, de espalda encorvada por décadas de humildad impuesta y rostro marcado por el sol implacable de Sonora. Había dedicado su vida a esta misión con devoción sincera y ahora veía su pequeño reino de paz invadido por botas militares y amenazas implícitas. Una tarde lo encontró en la capilla, arrodillado frente al altar con las manos apretadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «El coronel Mendoza vino a verme», dijo sin volverse, su voz temblando como hoja seca. «Tiene preocupaciones sobre usted, hermana Renata». Ella sintió el piso moverse bajo sus pies, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Qué tipo de preocupaciones, padre?» Fray Sebastián finalmente se volvió. Sus ojos, normalmente bondadosos, mostraban el terror de un hombre atrapado entre dos fuerzas que lo superaban. «Dice que la han visto encontrándose con el apache».
Ese guerrero, Kichi. Dice que tiene testigos, soldados que han seguido sus movimientos al amanecer. La voz se le quebró. Por favor, dígame que no es verdad. Dígame que el coronel está equivocado. Renata pudo haber mentido, debió haber mentido, pero había algo en la mirada suplicante de Fray Sebastián que merecía verdad, aunque esa verdad los condenara a ambos. Es verdad, susurró. Me he encontrado con él. Me salvó la vida, padre, y luego me mostró que hay bondad más allá de nuestras paredes, sabiduría que no está escrita en latín, Dios en lugares donde nunca pensamos buscarlo. Fray Sebastián cerró los ojos como si acabara de recibir un golpe físico. ¿Sabe lo que me pide Mendoza? Su voz era apenas audible. Me pide que la confine a la misión, que la mantenga bajo llave si es necesario, y si no obedezco, si no, presionó Renata aunque ya conocía la respuesta. Amenaza con cerrar la misión. Dice que puede acusarnos de simpatizar con los apaches, de proporcionar ayuda al enemigo. Puede traer la autoridad militar, confiscar nuestras tierras, dispersar a todos los que dependen de nosotros para sobrevivir. Las lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas del anciano. 150 personas reciben alimento aquí cada semana. 30 niños aprenden a leer. Los enfermos que nadie más atenderá encuentran medicina. Y él puede destruir todo con una orden. Renata sintió náuseas trepar por su garganta. Esto era lo que el poder hacía. Convertía el amor en arma, usaba a los inocentes como escudos. ¿Qué quiere que haga, padre? Fray Sebastián abrió los ojos y en ellos habitaba una culpa que lo comería vivo. Mendoza no solo quiere que deje de ver al apache, dijo con voz rota. Quiere más. Dice que ha solicitado formalmente su mano en matrimonio ante el obispado. Dice que puede obtener la dispensa necesaria para que usted renuncie a sus votos. Dice que lo hará todo apropiadamente, con bendición de la iglesia. El mundo se detuvo. Renata se aferró al respaldo del banco más cercano mientras las palabras penetraban como cuchillos envenenados. ¿Y usted qué le respondió? Le dije que la decisión era suya, susurró el fraile. Pero él sonrió y dijo que estaba seguro de que usted tomaría la decisión correcta, la que salvaría vidas. Fray Sebastián se levantó con dificultad, acercándose a ella. No puedo ordenarle que acepte, pero tampoco puedo ordenarle que rechace, sabiendo lo que está en juego. Perdóneme, hija mía, perdóneme por mi cobardía. Esa noche, Renata no fue al río. No podía arriesgar que siguieran a Kichi hasta su campamento, que usaran su amor como excusa para masacrar a su pueblo. Se quedó en su celda, temblando en la oscuridad, mordiendo el dobladillo de su sábana para ahogar los sollozos que amenazaban con desgarrarla. Pero Kichi vino a ella. Apareció en su ventana cerca de la medianoche, moviéndose con el sigilo de quien ha aprendido a caminar entre sombras sin perturbarlas. Renata casi gritó de sorpresa cuando su rostro surgió en el marco de la ventana, iluminado apenas por la luna menguante. «Estás loca», susurró ella mientras lo ayudaba a entrar. «Hay soldados por todas partes. Soldados dormir. Yo no dormir sabiendo que mi mujer sufre». La estudió con intensidad. «¿Qué pasa? Tu espíritu está roto». «Yo sentir». Renata se desmoronó. Le contó todo. El chantaje de Mendoza, la propuesta obscena disfrazada de honor, la amenaza contra la misión y su gente, la agonía de Fray Sebastián, atrapado entre su conciencia y su deber. Cuando terminó, Kichi estaba tan inmóvil que parecía tallado en piedra. Solo sus ojos delataban la tormenta interior, furia contenida, dolor profundo, determinación férrea. «Hombre que usa miedo no es guerrero», dijo finalmente con voz que cortaba como obsidiana. «Es gusano con uniforme, y gusano puede ser aplastado». «Tiene ejército completo detrás de él», protestó Renata. «Tiene el poder de la ley, de la iglesia, del gobierno. Nosotros no tenemos nada excepto...» «Tenemos verdad», interrumpió Kichi tomando sus manos. «Y verdad es más fuerte que mentira vestida de oro». Se arrodilló frente a ella, un gesto que en su cultura era de igualdad, no sumisión. «En mi pueblo,
Cuando enemigo usa rehenes, guerrero inteligente no pelea batalla que enemigo escogió. Guerrero cambia campo de batalla. No entiendo. Kichi se levantó comenzando a caminar en el espacio estrecho de la celda, con la energía contenida del depredador planeando estrategia. Mendoza esconde verdad. Él dice querer proteger frontera, proteger gente. Pero verdad es que él quiere guerra. Guerra hace hombres como él importantes, ricos. Paz no sirve para coronel ambicioso. Se volvió hacia ella. Si mostramos su verdad, si gente ve que él miente, entonces su poder se rompe. Renata sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Cómo podríamos probar eso? Yo escucho cosas, dijo Kichi. Mi hermano Takoda trabaja a veces en Fuerte, cuidando caballos. Él oye conversaciones. Mendoza planea algo grande. Él quiere atacar mi pueblo durante ceremonia sagrada que viene en 2 semanas. Quiere hacer parecer que nosotros atacamos primero. Luego pedir más soldados, más dinero de gobierno, hacerse héroe. Renata sintió la bilis subir por su garganta. Eso es asesinato. Durante una ceremonia sagrada habría mujeres, niños. Exacto. Mendoza no le importa. Para él, Apache muerto es Apache muerto. Pero si tú puedes encontrar prueba, papeles, órdenes, entonces podemos mostrar a todos qué clase de hombre es. La mente de Renata comenzó a moverse rápidamente. Como misionera tenía acceso al fuerte para atender soldados enfermos. Mendoza había insistido en que lo visitara regularmente, una excusa transparente para mantenerla cerca. Siempre la recibía en su oficina, mientras el médico militar preparaba a los pacientes. Ella había visto los documentos apilados en su escritorio, los mapas con marcas rojas, los informes sellados con lacre militar. Podría intentarlo, susurró. Pero si me descubren... No te descubrirán, dijo Kichi con convicción absoluta. Porque yo estar cerca, siempre. Si algo pasa, yo sacarte de ahí. Prometo con mi vida. Se miraron en la penumbra de la celda. Renata vio en los ojos de Kichi algo que ningún hombre le había ofrecido jamás. No protección condescendiente, ni posesión disfrazada de amor, sino alianza verdadera. Él la veía como igual, como guerrera a su lado, como compañera digna de pelear su propia batalla. ¿Cuándo?, preguntó ella. Mañana Mendoza te llamará, dijo Kichi. Él siempre llama cuando piensa que tenerte débil. Va a presionar para respuesta sobre matrimonio. Cuando vayas, busca papeles. Yo estaré en las rocas cerca del fuerte. Si necesitas ayuda, rompe ventana. Yo oír. Renata asintió, sintiendo el miedo y la determinación mezclarse en su sangre como veneno y antídoto a la vez. Kichi se acercó a ella una última vez, tomando su rostro entre sus manos callosas. Mujer valiente, dijo con ternura infinita. Mi corazón escogió bien. Pase lo que pase, recuerda, tú y yo, ya uno. Nadie puede separar lo que espíritus unieron. La besó entonces, no en los labios, sino en la frente. Un beso reverente que selló promesa más profunda que cualquier voto hecho ante altares de oro. Luego se deslizó por la ventana y desapareció en la noche como había llegado. Silencioso, invisible, pero dejando tras de sí la certeza de su presencia constante. Renata se quedó sola en la oscuridad, tocando su frente donde aún sentía el calor de sus labios. Mañana comenzaría la parte más peligrosa de esta historia. Mañana tendría que mirar a Mendoza a los ojos y fingir consideración mientras buscaba las pruebas que lo destruirían. Mañana tendría que ser más fuerte de lo que nunca había sido. Se arrodilló frente al crucifijo en su pared y rezó. Pero no pidió perdón por amar a Kichi ni fuerza para renunciar a él. Pidió coraje para hacer lo correcto, aunque el mundo lo llamara pecado. Pidió sabiduría para ver el camino cuando todo fuera oscuridad. Pidió protección no para ella, sino para todos los inocentes atrapados en el juego cruel de un hombre hambriento de poder. Y cuando terminó de rezar, se acostó con los ojos abiertos, mirando las vigas del techo mientras planeaba cada paso, cada palabra, cada movimiento que haría cuando entrara en la guarida del lobo. El amanecer llegaría demasiado pronto, y con él
la batalla verdadera. El llamado llegó al mediodía siguiente, tal como Kichi había predicho. Un soldado joven de rostro pecoso apareció en la puerta de la misión con un mensaje escrito en papel grueso con el sello del coronel Mendoza. Su presencia era requerida en el fuerte para atender a 3 soldados que habían enfermado con fiebres. El pretexto era transparente, pero Renata asintió con serena aceptación, tomó su maletín de medicinas y siguió al muchacho bajo el sol abrasador de octubre. El fuerte se alzaba como herida gris en el paisaje dorado, con sus empalizadas de madera y la bandera tricolor ondeando perezosa contra el cielo despejado. Renata sintió cada paso como caminar hacia la boca del dragón, pero mantuvo la espalda recta y la mirada firme. Antes de entrar, buscó con la vista las rocas al este. No vio nada, pero supo que Kichi estaba allí, guardián invisible, ángel guerrero esperando en las sombras. El médico militar, un hombre cansado llamado Doctor Salinas, la recibió con gratitud genuina. Los soldados enfermos tenían fiebres del desierto, nada grave pero molesto. Mientras Renata preparaba infusiones de corteza de sauce y aplicaba compresas frías, fue consciente de cada sonido. Las botas en el corredor de madera, las voces masculinas filtrándose a través de las paredes delgadas, y sobre todo, la voz aterciopelada de Mendoza dando órdenes en algún lugar del edificio. Cuando terminó con el último paciente, el doctor Salinas le ofreció té en su consultorio, pero antes de que pudiera aceptar, apareció Mendoza en la puerta. Vestía su uniforme completo, los botones dorados brillando como ojos de depredador, el cabello peinado hacia atrás con pomada que olía a lavanda cara. «Hermana Renata, qué bendición tenerla aquí», dijo con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Doctor Salinas, la tomaré prestada un momento. Necesito discutir asuntos de seguridad para la misión». No era petición, sino orden. Renata siguió a Mendoza por el corredor hasta su oficina, una habitación amplia con escritorio de caoba, mapas militares cubriendo las paredes y el olor persistente a tabaco y tinta. Él cerró la puerta con un clic suave que sonó a trampa cerrándose. «Por favor, siéntese», dijo señalando una silla frente al escritorio. Renata permaneció de pie. «Prefiero quedarme así, coronel. No planeo demorarme». La sonrisa de Mendoza se tensó ligeramente. «Siempre tan independiente. Es una de las cosas que encuentro fascinante en usted». Rodeó el escritorio acercándose demasiado. «Ha pasado una semana desde que hice mi propuesta formal. El obispado espera mi respuesta. Yo espero su respuesta». «Mi respuesta», dijo Renata con voz clara como campana, «es no, coronel Mendoza, no me casaré con usted». El silencio que siguió fue denso como plomo fundido. El rostro de Mendoza pasó por varias transformaciones: sorpresa, incredulidad y finalmente furia contenida que enrojeció sus mejillas bajo el bronceado militar. «¿Comprende lo que está rechazando?». Su voz se había vuelto peligrosamente suave. «No solo mi oferta de matrimonio, sino la salvación de esa misión patética, de todos esos campesinos miserables que dependen de su caridad cristiana». «Comprendo perfectamente», respondió Renata. «Comprendo que un hombre que usa el sufrimiento ajeno como moneda de cambio no es hombre de honor. Y no me casaré con un cobarde, sin importar qué uniforme vista». Mendoza la abofeteó. El golpe la tomó por sorpresa, girándole la cabeza violentamente. El sabor de sangre floreció en su boca donde el labio se había partido contra los dientes. Pero Renata no cayó, no lloró. Se volvió lentamente hacia él, limpiándose la sangre con el dorso de la mano, y en sus ojos color avellana ardía algo que hizo retroceder a Mendoza un paso. «Eso», dijo ella con voz de acero forjado en fuego, «es lo que realmente es usted. No el caballero galante, no el protector de la frontera. Un hombre pequeño que golpea mujeres porque no puede controlarlas de otra forma». Mendoza respiraba agitadamente, el control deshilachándose en los bordes. «Va a arrepentirse», siseó. «Mañana marcho con mis hombres hacia el territorio apache.
Vamos a eliminar esa plaga de una vez por todas. Y cuando regreses bañado en gloria, con cada salvaje muerto o encadenado, cerraré esa misión con mis propias manos. Cada niño que pase hambre, cada enfermo que muera sin medicina, será culpa suya por su orgullo estúpido. Era la confirmación que necesitaba. Renata vio sobre el escritorio, parcialmente visible bajo otros documentos, un mapa con el campamento Apache marcado con X roja. Junto a él órdenes militares con sellos oficiales. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó dando un paso casual hacia el escritorio. Porque quiero que viva con esa culpa, respondió Mendoza, tan consumido por su rabia que no notó su movimiento. Quiero que sepa que pudo evitarlo todo, que pudo salvar vidas siendo sensata, pero escogió a un salvaje sobre la civilización. No escogí a un salvaje sobre la civilización, dijo Renata, y en un movimiento rápido tomó los documentos del escritorio. Escogí la civilización verdadera sobre la barbarie disfrazada. Por un segundo, Mendoza se quedó paralizado por la sorpresa. Luego rugió y se lanzó hacia ella. Renata corrió hacia la ventana, sabiendo que no tendría tiempo de abrirla. Tomó un candelabro pesado del alféizar y lo estrelló contra el cristal con toda su fuerza. El vidrio estalló en 1000 fragmentos brillantes, y Kichi apareció como invocado por magia antigua, columpiándose desde el techo hacia la ventana rota, con la gracia de depredador perfecto. Aterrizó en la oficina entre Renata y Mendoza, con cuchillo de pedernal en mano y ojos ardiendo con furia controlada. «Tú», jadeó Mendoza, su mano moviéndose hacia el revólver en su cinturón. «Yo», confirmó Kichi. «Y ahora tú enfrentar guerrero de verdad, no mujer indefensa». Los gritos de soldados comenzaron a resonar en el fuerte, pasos corriendo hacia la oficina. Kichi tomó a Renata por la cintura y la impulsó hacia la ventana. «¡Corre! ¡A las rocas! ¡Takoda esperando con caballos!». Renata trepó por la ventana con los documentos robados apretados contra su pecho. Miró hacia atrás una última vez y vio a Kichi bloqueando la puerta con su cuerpo mientras Mendoza gritaba órdenes incoherentes. «No sin ti», gritó ella. «Yo seguir, promesa. Ahora corre, mujer valiente». Renata corrió como nunca había corrido en su vida, con el hábito enganchándose en arbustos espinosos, los pies descalzos sangrando sobre piedras ardientes, los pulmones quemándose con cada respiración. Detrás de ella, escuchó disparos, gritos, el caos del fuerte explotando en alarma. Takoda, el hermano menor de Kichi, la esperaba en las rocas con 3 caballos. Era más joven, tal vez 20 años, con el mismo rostro anguloso y ojos profundos de su hermano. «Sube», ordenó en español entrecortado. «Kichi, venir». Renata montó torpemente, aferrándose a las crines del caballo mientras Takoda sujetaba las riendas de los otros 2 animales. Los segundos se estiraron como años. Entonces vio a Kichi surgir de entre las rocas, corriendo en zigzag mientras balas levantaban polvo a su alrededor. Saltó sobre su caballo con fluidez líquida. «¡Vamos!», gritó, y los 3 caballos salieron disparados hacia las montañas. Cabalgaron durante horas, cambiando de dirección constantemente, usando cada truco que Kichi conocía para borrar sus huellas. Cuando finalmente se detuvieron en una cueva escondida, donde el eco del agua goteando creaba música de catedral natural, Renata se desplomó temblando. Kichi la envolvió en sus brazos mientras Takoda hacía fuego con movimientos eficientes. «Tenemos pruebas», susurró ella, mostrando los documentos arrugados pero legibles, órdenes firmadas por Mendoza planificando el ataque, mapas, correspondencia con superiores mintiendo sobre provocaciones apaches. Todo está aquí. Kichi besó su frente, su mejilla hinchada donde Mendoza la había golpeado. «Mañana llevamos esto a gente que importa», dijo. «Hay periodista de Ciudad de México en Nogales, hay inspector militar de gobierno, hay comerciantes estadounidenses que no quieren guerra porque es malo para negocio. Todos ellos ver verdad». Y así lo hicieron. Al amanecer siguiente, con Takoda como guardián silencioso, Renata y Kichi cabalgaron hacia Nogales. La historia se extendió como fuego en pastizal seco.
la misionera española y el guerrero apache, exponiendo la conspiración del coronel Mendoza para iniciar una guerra por ambición personal. El periodista de El Imparcial escribió un artículo devastador con los documentos como evidencia. El inspector militar, horrorizado por el plan de masacrar civiles durante ceremonia religiosa, arrestó a Mendoza inmediatamente. Los comerciantes estadounidenses, temiendo que la guerra arruinara el lucrativo comercio fronterizo, presionaron al gobierno. En el juicio militar que siguió, Mendoza intentó defenderse alegando que protegía la frontera. Pero cuando Kichi se presentó voluntariamente como testigo, con Renata a su lado traduciendo sus palabras, la verdad emergió completa. Mendoza había fabricado incidentes, falsificado reportes, planeado asesinatos masivos para crear la guerra que lo haría famoso. Fue sentenciado a prisión militar, despojado de su rango, su nombre convertido en sinónimo de deshonra. La mañana después del juicio, Renata se presentó ante el obispo de Hermosillo. Con manos firmes, firmó los documentos que la liberaban de sus votos. El obispo, un hombre sabio que había leído sobre su valentía en los periódicos, le dio su bendición personal. «Va a encontrar a Dios de formas que nosotros nunca imaginamos», le dijo. «Vaya con mi respeto». 3 días después, en una ceremonia apache bajo cielo tachonado de estrellas, Renata Sandoval y Kichi se unieron según las tradiciones de su pueblo. Ella llevaba vestido de piel de venado decorado con cuentas turquesas, él pintura ceremonial y plumas de águila en el cabello. Bailaron alrededor del fuego sagrado mientras los ancianos cantaban bendiciones en lengua que vibraba con sabiduría de siglos. 5 años después, Renata y Kichi vivían en territorio apache con sus 2 hijos, una niña de ojos avellana llamada Nashota, que significa gemelo espíritu, y un niño de mirada profunda llamado Bernardo, honrando al padre que Renata nunca conoció. Ella era curandera respetada, fusionando medicina europea con sabiduría apache. Kichi lideraba negociaciones de paz, construyendo puentes entre mundos que habían sido enemigos. La misión de San Gabriel seguía abierta, ahora dirigida por Fray Sebastián, con nuevo coraje encontrado. Colonos y apaches comerciaban en paz. Los niños de ambas culturas jugaban juntos. Una tarde dorada, Renata estaba sentada en la entrada de su hogar, mirando las montañas donde todo había comenzado. Kichi se sentó junto a ella, tomando su mano entre las suyas, trazando con el pulgar las líneas de su palma como hacía cada día desde que se conocieron. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él en un español ahora perfecto. Dejaste mucho. Tu país, tu fe, tu vida anterior. Renata se volvió hacia él, viendo en su rostro maduro las mismas cualidades que la habían cautivado aquel día junto al despeñadero. Fuerza sin crueldad, sabiduría sin arrogancia, amor sin posesión. No dejé nada, respondió. Encontré todo. Encontré que Dios estaba aquí todo el tiempo, en la bondad que cruza fronteras, en el amor que desafía al mundo, en la verdad que no necesita uniformes para ser valiente. Kichi sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que guardaba solo para ella, y la besó mientras el sol se ponía pintando el cielo de promesas cumplidas. Y en la distancia, si alguien hubiera estado escuchando con corazón suficientemente abierto, habría oído el susurro del viento entre las rocas, llevando las palabras que definían su historia. El amor verdadero no conoce fronteras, porque las derriba con cada latido del corazón. Si Renata y Kichi lograron emocionarte, ayúdanos a seguir creando estas historias que tanto amamos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún romance de época. Déjanos en los comentarios una sola palabra. Fronteras si crees que el amor verdadero puede derribar cualquier barrera. Y si quieres ser parte esencial de esta comunidad, hazte miembro del canal. Tu apoyo nos permite traerte más historias cada semana y recibir contenido exclusivo. Juntos estamos construyendo un refugio para quienes amamos los grandes romances. Nos vemos en la próxima historia.